Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Les saludo con la paz de Cristo, deseando lo mejor desde la ciudad de Dallas, Texas, para el programa Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio en Radio Chequina 106.7 en San Luis Potosí. Vamos a la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bendito buen Padre, te doy gracias en esta hora por esta porción de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu el invitado de honor y que sea de manifiesto, Señor, que es tu palabra la que edifica, Señor, la que nos da un nuevo ánimo, un nuevo amanecer para este día. Tu palabra sana y liberta a los cautivos, Señor. Tu palabra es enviada con un propósito para la vida del hombre. En el nombre bendito de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Te rogamos que a través de este tiempo tu palabra sane a los enfermos y que supla tu mano cada necesidad conforme a tu misericordia en gloria. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos, por esta nueva oportunidad, y este mensaje lleva por título: el trabajo trae bendición y la pereza pobreza. Nuevamente el título de este mensaje: el trabajo trae bendición y la pereza pobreza. A la luz de la palabra miramos claramente lo que nos dice Pablo en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice: y que procuréis tener tranquilidad. Y me detengo porque hay una coma. ¿Cuántos no deseamos, anhelamos tener una tranquilidad económica? Bueno, pues a la luz de la palabra se nos hace una exhortación a trabajar arduamente, no solamente en lo secular, sino también en lo espiritual, ya que en referencia al apóstol Pablo dice que mientras que el día dure, trabajemos arduamente. Es la palabra que me exhorta, que me enseña, y por eso el título: el trabajo trae bendición y la pereza pobreza. Así es de y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Si nos detenemos, el trabajar dentro de la viña del Señor es un mandamiento. El apóstol Pablo, uno de los mejores ejemplos de cómo él trabajaba de día y predicaba de noche. En una de sus cuartas él habla y dice que de día hace carpas con la familia de Aquilas y hace referencia de los que le ayudaban, y dice que de noche predicaban el santo evangelio. De aquí que la importancia de trabajar. Por eso el tema: el trabajo trae bendición y la pereza pobreza. Este asunto el Señor lo ha puesto en mi corazón, y aprendí en una cárcel que no solamente es ladrón aquel que asalta un banco o que transea a los hermanos, sino también todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Por el qué dirán. ¿Sabe de qué? Pedro en una ocasión dijo que es mejor obedecer primero a Dios que a los hombres.
Así es de que la palabra sigue hablando a mi vida y a vuestra vida y dice, verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y me detengo porque hay una coma. La gente de afuera, la gente inconversa, siempre está muy atenta a nosotros, los ministros. Y se oyen tantas cosas, hermanos, tan feas que da pena, de algunos que tuercen la palabra para beneficio de sus bolsillos. Qué tremendo, hermano. De veras que es vergonzoso que por algunos que tuercen la palabra para beneficio de sus dientes y sus vientres, haya vituperio para con todos. Así es que a la luz de la palabra, el trabajo trae bendición y la pereza, pobreza. La importancia tanto espiritual como secular de trabajar arduamente. Es necesario que comprendamos que el Señor no se agrada de los ociosos, sino que a la luz de la palabra miremos. A la luz de la palabra, Dios está en contra primeramente de la pereza. Miremos en Romanos capítulo 12, verso 11, donde dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A la luz de la palabra, hermanos, es necesario que abandonemos, que desechemos de nosotros la pereza que solamente lleva a la pobreza tanto espiritual como secular. Así es que la palabra sigue hablando a mi vida, pero también a vuestras vidas de una manera clara y contundente. Por eso el título: el trabajo trae bendición y la pereza, pobreza. El perezoso decía muchas cosas, menos trabajar. Miremos en Proverbios capítulo 13, verso 4, lo que dice en referencia a los perezosos. Dice, el alma del perezoso desea, y me detengo porque hay una coma. Es cierto, hermanos, es cierto tanto en lo secular como en lo espiritual. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, yo quisiera que Dios usara mi vida como a fulano o mangano. Yo quisiera tener esa facilidad de palabra como sultano o mangano. Pero ¿sabe de qué? No le dedican nada de tiempo a la palabra, no le dedican nada de tiempo a la oración. Y para que esto funcione, se necesita mucha dedicación tanto en lo secular como en lo espiritual. Lo secular y lo espiritual va de la mano. En lo espiritual, si usted es perezoso, si yo soy perezoso, pues nada va a suceder. Porque dice claramente la palabra que de lo que esté lleno nuestro corazón, de eso hablará nuestra boca. Si no llenamos el corazón con la palabra, pues vamos a estar haciendo rellenos. De veras que esto es real. Si no dedicamos tiempo a la oración, si no dedicamos tiempo a escudriñar la palabra, sencillamente vamos a estar por allí patinando con muchos rellenos, con mucho gloria a Dios, con mucho aleluya, pensando qué vamos a decir adelante. La palabra dice que de lo que esté lleno nuestro corazón, de eso hablará nuestra boca. Dice que del interior de nosotros correrá la palabra como ríos de agua viva. Así es de que el título del mensaje: el trabajo trae bendición y la pereza, pobreza. Estamos hablando en referencia
tanto en lo espiritual como en lo secular, a la luz de la palabra. Así es de que en Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, punto y coma. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Si queremos ser prosperados en lo secular, tenemos que trabajar duro. Si queremos ser prosperados en lo espiritual, tenemos que dedicar más tiempo a la lectura, a escudriñar la palabra y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento, y Él nos dará, como dice la palabra, sin reproche. Así es que recuerde el tema: el trabajo trae bendición y la pereza, pobreza. Estamos hablando y refiriéndonos tanto en lo espiritual como en lo secular, a la luz de la palabra. Número 4. Las manos perezosas traen pobreza. Proverbios capítulo 10, versos 4 y 5. Miren lo que dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En palabras sencillas, el que le pone más al jorobado, el que le pone más al camello, no sé cómo le digan en su país, ese es el que va a ser prosperado. Dios se agrada del trabajo del hombre, tanto en lo secular como en lo espiritual, y Él bendice la obra de nuestras manos. Él bendice el arduo trabajo, tanto secular como en espiritual. Él no se queda con nada. Así es que la mano del perezoso, terceramente, cuartamente, trae pobreza. Proverbios 10, versos 4 y 5 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. A la luz de la palabra. Verso 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Se me viene ahorita un refrán del mundo que encaja en el mundo espiritual. Dicen que había un hombre joven, recién casado, con mucha familia, pero era tan perezoso que se acostaba debajo de un mezquite y se sombreaba, y uno de sus tíos, al mirar la condición que estaba padeciendo aquella familia, se le acercó al sobrino y le dijo: oye, sobrino, sé que en tu casa necesitan maíz y frijol, ve a mis campos y toma algo de mazorca y desgránalo y un poco de frijol. Y el perezoso le contestó: mire, tío, si de veras me quiere ayudar, tráigamelo a mi casa y por favor ya desgranado y el frijol limpio. ¿Qué le parece? Esto parece broma, esto parece chiste, pero sí hay gente de ese tamaño, de esa calidad. Así es de que a la luz de la palabra, el trabajo traerá bendición y la pereza, pobreza, hablando tanto secular como espiritualmente, hablando a la luz de la palabra. El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El trabajo trae bendición y la pobreza y la pereza, pobreza. Es el tema que nos acompaña en este día. Número 5. El que roba, que no robe más. Efesios capítulo 4, verso 28. Mire lo que dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Y me detengo porque hay una coma. Es un mandamiento el trabajar.
si queremos ser prosperados. En referencia a la prosperidad, Pablo le dice a Timoteo, no solamente anhelo o deseo que seas prosperada tu alma, sino también tu trabajo. Así es de que el tema que nos acompaña en este día, el trabajo trae bendición y la pereza, pobreza. A la luz de la palabra, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si notamos, Dios bendice con propósito para que ayudemos al necesitado, al menesteroso, no al perezoso, no al flojo, no sé cómo le nombren en su país. Número 5. El trabajo trae bendición y la pereza, pobreza. El robo, el robar a otros, el pan o comer el pan de otros, no es agradable. Número 6. Segunda de Tesalonicenses 3, versos 10 y 12, el apóstol Pablo dice claramente, no solamente a los tesalonicenses, sino también a nosotros. Dice el apóstol Pablo, porque también cuando estamos con vosotros, os ordenamos a esto: si alguno no quiere trabajar, punto y coma. El apóstol Pablo, hermanos, se daba cuenta que había perezosos en la iglesia tesalónica, pero en nuestros días nada ha cambiado. ¿Cuántos no tuercen la palabra para beneficio de sus dientes y sus vientres? El apóstol Pablo, el mejor ejemplo en trabajo arduo, dice que mientras que la noche llegue, trabajemos arduamente, refiriéndose a lo espiritual y a lo secular. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque también cuando estamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Punto. Es la palabra que muchas veces nos va a caer como ajenjo, pero cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios es para siempre. Verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, coma. Esto no solamente sucedió en los días de Pablo o entre los tesalonicenses, sino también en nuestros días. Parece una primavera de tanto hombre y mujer que tuercen la palabra para beneficiar su bolsillo, sus dientes y sus vientres. Pero a la luz de la palabra, el trabajo trae bendición y la pereza, pobreza es el tema que nos acompaña en este día a la luz de la palabra. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Así exhorta el apóstol Pablo, y en el verso 12 dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo.
que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Yo sé que este mensaje a muchos les va a caer como ajenjo en el vientre y para muchos será de mucha bendición, porque el trabajo trae bendición y la pereza pobreza. Así es que a la luz de la palabra estamos leyendo lo que el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, pero también a usted y a mí. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Qué tremendo, hermanos. Es la palabra que muchas veces nos va a caer a algunos como ajenjo en el vientre, pero es la palabra. El rey David, en referencia a la palabra, decía: miel es tu palabra a mi paladar y lumbrera para mi caminar. Ojalá que este mensaje de la palabra de Dios le caiga y nos caiga como miel a nuestro paladar y lumbrera para nuestro caminar. Porque es la palabra. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios es para siempre, le guste o no le guste, me guste o no me guste. Es la palabra de Dios que me confronta, es la palabra de Dios que nos confronta. Es la palabra de Dios. Así es de que el trabajo trae bendición y la pereza pobreza. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 6 y 7, dice en referencia al tema: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero y punto. Es una realidad, es una realidad. La palabra nos enseña, la palabra nos habla claramente, aunque no nos guste. Pablo muchas veces dijo: aunque tengo derechos de apóstol, no los tomaré para no ser agravio de ninguno de vosotros. De día trabajo haciendo carpas y de noche predico con denuedo el santo evangelio. Es maravilloso, me gozo grandemente con la vida de Pablo. Espero que usted también se esté gozando con este mensaje que lleva por título: el trabajo trae bendición y la pereza pobreza. Enfatizo mucho en el tema para que de esa manera no se nos olvide de qué se trató la predicación. A la luz de la palabra, el trabajo trae bendición y la pereza pobreza. Así es de que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Verso 8: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Así dice Pablo a Timoteo, y así dice Pablo a mi vida, pero también a vuestra vida. Es la palabra que muchas veces nos va a caer como ajenjo en el vientre, y algunos nos vamos a retorcer, y algunos cerraremos nuestros oídos. Pero yo espero que usted abra su corazón y se goce como el rey David, y podamos decir juntos, unánimes, en un solo sentir, en un solo espíritu, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así nosotros en nuestros días levantemos muy en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, trabajando arduamente en la viña del Señor, trabajando con nuestras manos, y el Señor bendecirá nuestro pan.
es la palabra, son las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Así es de que el trabajo trae bendición y la pereza pobreza. Proverbios capítulo 12, verso 11, dice en referencia al tema: el que labra su tierra se saciará de pan, punto y coma. El que trabaja duramente, sin duda, vivirá con lo suficiente en su alacena, en su arteza, proveyendo para su familia. Porque dice la palabra que el que no provee primeramente para su casa es peor que los impíos. Es la palabra, hermanos, que Dios pone en mi mente y en mi boca y en mi corazón. Así es de que a la luz de la palabra, el trabajo trae bendición y la pereza pobreza, hablando secularmente y hablando espiritualmente. Así es de que Proverbios 12:11 habla muy claramente a mi vida, pero también a vuestra vida. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Seamos sabios, seamos entendidos, pueblo del Señor. Nos guste o no nos guste, la palabra nos enseña claramente que el que no trabaja, que no coma. Punto. Que el Señor les guarde y les bendiga y tenga de mí misericordia. Será hasta la próxima en su programa Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio desde la ciudad de Dallas, Texas.